Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Reinaldo Rueda, previa al partido frente a la selección de Brasil. Como siempre, ustedes saben, las preguntas se las iremos poniendo a través del chat, el orden de preguntas para que estén pendientes. Iniciamos con Caracol Televisión, después irá a Blue Radio y el orden se los iremos dando a través del chat. Caracol, por favor, adelante, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Raúl. Buenas tardes para todos. Profesor Reinaldo Rueda, los saluda Diego Alberto de Noticias Caracol y el Gol Caracol. De antemano le deseo muchos éxitos en esta fecha de eliminatorias. Profesor, no estará ni Cuesta ni Mina, que venían siendo titulares en la defensa, tampoco Murillo, todos por lesión. Esta situación, ¿cómo la ha manejado y cómo la va a manejar sabiendo que se enfrenta a la selección líder de las eliminatorias y además la más poderosa en ataque con 22 goles a favor y con nombres como Neymar, Paquetá y demás? Muchas gracias. Buenas tardes, Diego Alberto. Muchas gracias. Sí, esos son los imponderables de último momento. Bueno, había ya un seguimiento semanas anteriores por el caso de Jerry inicialmente, después el de Carlos que se confirmó y posteriormente la situación de Oscar Murillo y el mismo Estefan Medina, que hubiera podido ser una alternativa. Ayer hicimos una práctica y se ha ido proyectando un bloque defensivo o una línea de 4 con los hombres que han sido convocados acá, en el caso de Davinson Sánchez, el caso de William Tecillo, de John Lucumí, de Yerimar, y son las alternativas que tenemos para afrontar este juego. Hoy haremos la última práctica, se han trabajado con esas dos líneas de 4, en el día de ayer, que es la práctica que se ha hecho ya global, donde solamente estuvo ausente Cristian Arango. Por el momento un comportamiento aceptable, conscientes de que solamente se podrá hacer una evaluación bien objetiva dentro del juego, enfrentando a un gran rival, como usted lo menciona, con las virtudes que tiene el seleccionado brasilero, tanto por su característica de juego, así como por su vocación ofensiva, y esperar que tengamos un buen comportamiento, no solamente los hombres que componen esa línea de 4 junto con el portero, sino todo el colectivo, todo el equipo, en su solidaridad defensiva cuando no tengamos la pelota. José Reinaldo Rueda, ¿cómo está? Pablo Poveda de Blue Radio. Profe, primero que todo, por supuesto, con muchas bendiciones y ojalá mañana nos vaya bien en el partido. Hábleme un poquito de James Rodríguez. Fue el primero en llegar desde el día jueves, es el que más ha tenido secciones de entrenamiento. Él vino con un golpe en las costillas. ¿Cómo está? Y si el hecho de haber llegado de primero a esta concentración le da más chance de ser titular mañana ante Brasil. Buenas tardes, Fabio. Sí, el tema de James, como ustedes conocieron, que se presentó en el último juego, el cual le dio pues esa situación de una sanción y de quedar libre, le facilitó estar unos días antes acá, y bueno, por un lado positivo por lo que significa la adaptación, volver a reencontrarse con sus compañeros, tener el primer encuentro con nosotros como cuerpo técnico, y venía con sus molestias, ¿no?, que a última hora sucedieron justo en ese minuto final casi del último juego con su club, tanto el tema a nivel de las costillas como un tema a nivel muscular, pero bueno, ya había sido convocado y se considera que va en ese proceso, naturalmente que no en el nivel ideal por todo lo que representa estas molestias, pero dando una muy buena respuesta en cada una de las unidades de entrenamiento. Y es el tema a considerar, el tema a revisar con la práctica que hagamos esta noche y decidir en qué momento es importante para la selección.
de Arigués Estéreo, la voz de los centauros. Perfecto. Muy buenas tardes, profesor Reinaldo Rueda, le habla Jaime Caballero. De la polémica del deporte estamos en directo en este momento y noticias ya. Éxitos mañana. Mañana usted y los muchachos pueden entrar a la historia. ¿Y por qué no? ¿No le preocupa, o no sé si en el interior de la selección se toque el tema? Hay dos cosas que a mí no me gustan de jugar contra Brasil. Una es el tema arbitral, y no es un invento ni es una excusa, es lo que ha venido pasando. Pasó en el Mundial, pasó en la última Copa América, y el otro tema es la provocación permanente de Neymar a los jugadores de Colombia. Seguramente eso no es táctico, pero eso forma parte del partido y forma parte del fútbol. ¿Han tocado ese tema? Buenas tardes, don Jaime. Muchas gracias. Sí, son temas puntuales que considero que deben ser lecciones aprendidas. Justo hoy, al mediodía, antes de salir hacia acá, hacia Sao Paulo, se hizo la revisión de uno de los últimos juegos de nuestro rival y se tocó ese tema también, ¿no? Se tocaron los dos temas puntuales que usted considera que creo que son de manejo siempre en estas situaciones, y esa es la sugerencia y la recomendación para el plantel, ¿no? Evitar ese desgaste, evitar caer en esa situación, evitar distraerse o desconcentrarse con las decisiones del comportamiento arbitral, evitar salirse del foco del juego, que es lo que nos propiciaría obtener un buen resultado, y quedamos en eso, quedamos en que esa es una de las solicitudes que le hice a los jugadores precisamente hoy al mediodía antes de salir para acá, para Sao Paulo. Profe Reinaldo Rueda Rivera, le habla Luis Fernando Posada Uribe del Gran Combo del Paisita Monedadima, que a esta hora estamos en vivo y en directo. Profe, conociendo ya usted el trabajo que tiene Brasil de ataque, estaría Tecillo como lateral izquierdo, básicamente porque el caso de Jairo Moreno es de pronto con más salida para el equipo nuestro. Buenas tardes, Luis Fernando, un saludo muy especial. Como les decía, ayer se hizo, bueno, muy pocos minutos de un trabajo específico con unas tareas también muy concretas y donde se hicieron esas variantes con las alternativas que tenemos. Esta noche, en la última práctica, con lo que muestren los jugadores, con lo que podamos desarrollar, que también va a ser algo muy puntual, muy específico y muy corto, es decidir en el término de las horas para mañana cuál es la formación, cuál es la línea que mejor nos puede complementar en todo lo que concierne, no solamente por el rival, sino también por las características de los hombres que actúan en esa zona específica de parte del rival, ¿no? De modo que vamos a buscar lo mejor para la selección y los mejores complementos en esa línea de 4 que hasta el momento va a ser inédita porque no la habíamos tenido antes en los juegos anteriores de la selección. Hola, ¿qué tal, profe? Hola, ¿qué tal, profe? Cordial saludo para usted. Estamos en vivo para Ondas de Meta Noticias, 1170M, para la media Colombia. Fuerza para el compromiso de mañana jueves. Profe, el técnico Tite mantiene elogiando a Colombia. De cierta forma nos conviene eso, porque a veces uno en el tema del argot futbolístico es como elogiando, pero a la vez bajando caña, como para que el equipo se confíe, pero todos sabemos que ese partido contra Brasil es prácticamente un desquite de lo que ha pasado en los últimos partidos de la eliminatoria y Copa América. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, antes que todo, el profesor Tite es una persona muy sensata, muy serio, muy maduro, un hombre con un gran comportamiento y bueno, un gran respeto para el fútbol colombiano. Creo que si él en algún momento
y en sus conceptos elogia, y también nos lo manifestó en el último juego que tuvimos en Barranquilla, así como hemos compartido algunas diferencias en los juegos anteriores también, es porque así lo siente, así lo ve, así lo valoran, que es un rival siempre difícil, que hacemos un buen fútbol, que Colombia tiene una selección muy competitiva, que tenemos que saber asimilar eso, porque para nosotros vale lo que hagamos en la cancha, que va a pasar por lo que pongamos nosotros, lo que nos deje hacer el rival, contrarrestar sus virtudes, y no distraernos con ningún comentario, concepto positivo o negativo de lo que sea nuestro comportamiento y de lo que pueda tener este juego como antecedentes por la rivalidad que hay y por todo lo que se genera siempre alrededor de este partido. Profesor Reinaldo Rueda, le habla Jesús Santa Cruz Orarte de Radio 1040 desde la hermosa ciudad de Popayán, Red Sonora Radio. Profesor, son 52 años de historia futbolística que no le anotamos a los brasileños en eliminatorias a un mundial allá en Brasil. Está en un buen momento Zapata, está Borja, desafortunadamente no ha Falcao, pero preocupa eso, profe, que después de 52 años no se hayan anotado goles a los brasileños allá. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es lo que dice la historia, lo que dice la estadística, no solamente de haber anotado, sino de haber logrado ganar un partido. Es una situación que comentamos con el grupo de jugadores ayer, hoy, bueno, más que todo ayer, cuando hicimos una revisión también de otro juego, de otras situaciones, donde miramos la tabla de puntuación, donde miramos unos temas estadísticos, y esa es la gran virtud que tiene Brasil, por todo su potencial futbolístico, lo que ha generado siempre ese juego con nosotros, y la idea es eso, la idea es hacer un gran juego, conscientes de que para poder sacar un buen resultado debemos anotar, es lo que se va a buscar, es lo que se va a proponer mañana, es lo que se ha inducido tanto en la parte teórica como en la práctica con nuestro seleccionado, y buscar, todo es posible, dar ese golpe de autoridad y buscar ese triunfo, esos 3 puntos que anhelamos, que los necesitamos y que necesitamos consolidar nuestra posición en la clasificación. ADN, el ariqueño. Muy buenas tardes, profesor Reinaldo Rueda. Cordial saludo, Yair Molina de EA Noticias, Grupo Medios Internacionales. Usted ha dicho que jugar con Brasil siempre es un plus, una motivación. ¿Realmente qué cambia ahora que se va a jugar de visitante con relación al partido de Barranquilla? Buenas tardes, muchas gracias, Yair. Bueno, cambia muchas cosas. Nosotros veníamos de un juego con Uruguay, veníamos de un viaje. La responsabilidad, la exigencia, el compromiso de la localidad de Barranquilla, que igual acá la debemos de mantener porque estamos en una situación comprometedora todavía de clasificación. Pero conscientes de que enfrentamos un rival que quizás no ha tenido los imponderables que hemos tenido nosotros en este mes, casi que este mes exacto después del juego con ellos allá en Barranquilla, y cambia muchas cosas, ¿no? Recuperamos algunos jugadores, perdemos otros. Ustedes ven que en la anterior fecha habíamos perdido a Oscar Murillo, a Jairo Moreno, a Miguel Ángel Borja. Ahora hemos perdido a Jerry Mina, a Carlos Cuesta, a Estefan Medina, a Mateus Uribe, a Oscar Murillo, que se volvió a molestar ya de otro tema, no del tema anterior, sino de un hombro. Cambia mucho. No tenemos un partido encima, tenemos un grupo que ha trabajado, quizás ayer por única vez, a excepción de Cristian Arango, que llegó anoche a la medianoche, completo, pero que pudimos hacer
con el de hoy, 2 unidades de entrenamiento, con la de hoy 2 unidades de entrenamiento, ya en táctica equipo, aparte de las 2 que hicimos como una inducción de lo que fue táctica grupal en cuanto a la conceptualización que debemos de manejar para este juego, y que eso nos brinde quizás una preparación no ideal, pero sí suficiente para hacer un buen juego. Hola, profe, muy buenas tardes, los saluda Alejandro Aguilar, es para El Deportivo, estamos en vivo a través de nuestros diferentes canales. Dentro de la lista de jugadores de la Selección Colombia hay una importante cantidad de futbolistas que tienen una tarjeta amarilla. ¿Piensa usted arriesgar a hombres como Barrios, como el mismo Lucho Díaz en este partido frente a Brasil, o de pronto los tiene dentro de esa reserva pensando en el partido en Barranquilla ante Paraguay? Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro. Sí, ese es un tema que hemos estado evaluando. No es fácil. Como dicen los abuelos, primero es sábado que domingo. Le pido a los jugadores que no piensen en el mañana, pero yo como entrenador sí debo pensar en el mañana, así como usted lo está pensando, y como que quizás muchos de sus colegas y de la gente, de lo que significa el segundo juego frente a Paraguay, de jugadores en posiciones vitales que están en ese riesgo, algunos que podrían ser, como se podría ser, reemplazados por otros, más lo que exige la localidad de Barranquilla, la trayectoria, el liderazgo, lo que significan algunos jugadores en unas posiciones bien vitales, bien neurálgicas. Es un tema para pensarlo, le he estado dando muchas vueltas, y bueno, me tomaré estas horas, aparte de la práctica que hagamos esta noche, haciendo las variantes, los cambios, haciendo un equipo, formando un 11 sin ellos y con ellos, con algunas posiciones que se corre más riesgo de la tarjeta. Ojalá que tengamos un comportamiento arbitral excelente, brillante, y que nuestros jugadores se focalicen en el juego y evitar que acumulemos hombres sancionados para el próximo juego. ¿Qué tal, profesor? Camilo Lourio de Semáforo Deportivo, un placer, éxitos, todos los éxitos posibles el día de mañana. Entendiendo el compromiso, hay algo que quisiera que me respondiera, y es la posición de James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Rafael Santos Borré. ¿Ellos 3 pelean por un puesto en la titular o usted los visualiza en posiciones diferentes? Muchas gracias y le reitero los mayores éxitos posibles el día de mañana. Bueno, Camilo, buenas tardes, muchas gracias. Interesante pregunta. Todo depende de quiénes son los complementos, quiénes pueden estar al lado de ellos. Todo depende de la formación que hagamos. O sea, si se trabaja con el mismo 1-4-2-3-1 que hemos estado elaborando, o si intentamos hacer un 1-4-3-3, quiénes son los hombres, ellos han jugado juntos, los 3 pueden desenvolverse en diferentes posiciones. Anoche justo hice esos ensayos, así fueran con muy pocos minutos, tanto Luis Fernando como James como Rafa actuaron en diferentes posiciones, en diferentes funciones, tanto en el equipo alternativa como en el equipo titular. Se hicieron cambios mirando a ver cuál podría ser la sociedad que mejor funciona. Tenemos la gran virtud que los 3 tienen una gran disponibilidad mental, que se adaptan supuestamente en el entreno con una muy buena respuesta, pero que todo va a pasar por la evaluación a la exigencia que nos haga el juego y el rival, y cómo funcionan esos complementos en la cancha en el momento del juego, con la intensidad del juego, con todo lo que significa
sí, el competir ya contra un rival que te va a marcar altísima exigencia. Profesor, buenas tardes, le saluda Wilson Ganen de Toque Sports. Profe, le hago una pregunta y es acerca de una crítica que se le ha hecho a esta selección, que es la falta de generación de juego. En esta convocatoria vemos el nombre de Víctor Cantillo, un jugador que parte de la prensa venía pidiendo, y también está jugando en su país, porque viste la camiseta del Corinthians. Entonces, en este caso, ¿cree que ese jugador va a ser vital para este partido? ¿Podría ser vital y podría ser esa conexión para tener mejor generación de juego acompañando a Wilmar y a cualquier otro volante? Buenas tardes. Bueno, antes que todo quiero aclarar, ¿no? Desafortunadamente en Colombia a veces no, o la gente o la gente especializada dejan a un lado que Víctor del 1 de agosto al 21 de septiembre o algo así, por ejemplo, por decir algo, dejó de jugar 6 partidos seguidos por una lesión, que antes de Copa América también tuvo algunas dificultades de lesiones, que ha tenido dificultades también dentro de su club con el entrenador, que nosotros lo admiramos. En algún momento quisimos compartir con Víctor en nuestro trabajo. Él reapareció hace 2 semanas en el Clásico contra Sao Paulo y los 2 últimos juegos no jugó, pero yo ya había hecho el bloqueo, yo ya había hecho la convocatoria, y en el último partido, cuando ya estábamos acá en Sao Paulo, él entró e hizo gol. Y son los imponderables que tienen que sortear nuestros jugadores, ¿no? No son caprichos, son evaluaciones, son seguimientos, son preocupaciones. Es muy fácil decir, porque todo el mundo tiene la fijación y tiene la imagen del Víctor Cantillo de Atlético Junior, pero resulta que ese Víctor Cantillo ahora está jugando en otra posición acá en Corinthians, cumpliendo otra función, y dejó de jugar todo el mes de agosto a septiembre 6 juegos consecutivos, y en las últimas 2 o 3 semanas jugó un partido, y los últimos 10 o 20 minutos que entró en el fin de semana pasado. Entonces, por eso no había estado con nosotros, una de las consideraciones. Y habían otros jugadores, por el caso de Mateo Uribe, el caso de otros jugadores, que el mismo Lerma, en esa posición, que venían con mayor regularidad. Y hay de posiciones a posiciones, o sea, las comparaciones no caben, porque si uno se pone a hacer esas comparaciones, pero en el caso de Víctor es innegable, ¿no? Su inteligencia de juego, su calidad técnica, esa facilidad que tiene para hacer ese juego colectivo, y lo que todos le hemos admirado, ¿no? Desde que apareció en el profesionalismo, su paso por el Pasto, toda su formación, los que lo conocen desde su formación, y lo que significó su paso a un fútbol tan competitivo como el fútbol brasileño, y que ojalá lo podamos disfrutar nosotros acá en la selección. Cundinamarca Estéreo, Carnaval Deportivo, Win Sports. Hola profesor, muy buenas tardes, le saluda René Wedeking del canal Win Sport Más y del canal Win Sport. En este momento nuestras franjas noticiosas están al aire con esta conferencia de prensa con ustedes, es decir, Win, Más Noticias y Win Noticias. La pregunta pasa por lo siguiente, profesor, y es que usted en su respuesta sobre... Hay informaciones de... Adelante, René. Sí, profesor, la pregunta es la siguiente. Usted en alguna de sus respuestas anteriores hablaba que la posibilidad de Tecillo estaba